Vamos a estar tratando un tema hoy sobre la cristología y vamos a hablar sobre Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, definitivamente el ser humano no tiene otro camino para poder llegar a Dios. Definitivamente la Biblia describe y enseña que no hay otra forma para poder llegar a Dios. No hay. Aunque el hombre se ha inventado un montón de formas. El hombre se ha inventado religión. La religión significa el hombre buscando a Dios. Y en medio de la religión, el hombre ha inventado algunas situaciones para poder alcanzar y poder llegar a Dios. Algunas de estas situaciones son sacrificios que los hombres mismos se ponen, algo que les duela para poder alcanzar a Dios. Pero la Biblia es bien enfática y nos enseña que no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar a Dios. El hombre solamente hay una forma que puede alcanzar a Dios, y es que Dios lo alcance al hombre, que Dios tenga misericordia y le vea al hombre. Y fue lo que pasó, mis amados hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que pasó. La misericordia de Dios, la bondad de Dios fue tan grande que aún nosotros, estando perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor le plació mandar un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret. No hay otra forma para poder hacer las paces con Dios. La Biblia dice que Él vino a reconciliar las cosas al hombre con su Dios, el Creador. Eso dice la Escritura, mis amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro quién es Jesús y por qué nosotros, los cristianos evangélicos, aquellos que estudiamos la Escritura, mis amados hermanos, estamos dispuestos a defender el hecho de que solamente hay un Salvador. No es 1, 2, 3, 4. Jesús no necesita ayudantes tampoco para poder salvarnos. Él lo hizo todo. Amén, hermanos. Fue por su misericordia. Y además de su misericordia, pues lo único que pide de nosotros para nuestra salvación es que ejerzamos fe en Él. Que pongamos fe en Él. Que nuestra vida descubra o entienda, que nuestra mente, nuestro ser entienda, nuestro espíritu entienda, mis amados hermanos, que es por su misericordia. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros lo hayamos ganado. La religión enseña que hay que ganarse la salvación. La salvación es algo tan grande, pero tan grande, que no podíamos adquirirla por nuestras propias obras. Por eso dice Efesios capítulo 2, que no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy yo quiero hablarles sobre, nos ha nacido un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret. En esta hora yo le voy a invitar que busque dos porciones de la palabra. La hermana Iris leyó Hebreos 1:1 al 3. Y busca también Gálatas 4, del 4 al 7. Para que vayamos entendiendo conforme a esta palabra. Amén. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 3 en adelante. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. Está hablando de Jesús. Dice la Escritura: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, escúchame bien, Jesús, hombre, Jesús, el que vino a esta tierra a salvarnos, dice que el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién, hermano? La gloria del Padre. Y la imagen misma de su sustancia. Esto significa que Jesús tiene la misma deidad y tiene el mismo ADN del Padre. Esto lo hace ser Dios. Dios en la persona del Hijo. Amén. Esto lo hace ser Dios. Amados hermanos, el otro pasaje bíblico es Gálatas 4, versículo 4 al 7, que dice: pero cuando vino, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción del Hijo, y por lo cual sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Aleluya, hermano. Mire qué precioso esto. Aquí podemos ver dos naturalezas en Jesús. La naturaleza divina, porque Él es la misma sustancia del Padre, y el Padre es divino. La palabra divina viene de la palabra deidad. Él es Dios. Deidad significa Dios. Entonces, en Jesús habían dos naturalezas. La naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre. Nació de una mujer. No podemos decir que Jesús era 100% hombre y no podemos decir que Jesús es 100% Dios. ¿Por qué? Porque si decimos así, confundimos el asunto del término 100%. Realmente podemos usar el término total, hablando de que Jesús era totalmente hombre y era totalmente Dios. Dos, amados hermanos, dos naturalezas. Quiero que miremos aquí. Esto en la teología, mis amados hermanos, se le llama unión hipostática. Ese término filosófico se le dio para poder entender la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerles algo de esto para que ustedes puedan entender. Hermano, esto que les estoy dando es teología pura, teología viva. Tómenlo y cómaselo para que usted comprenda esto. Fíjese bien. La unión hipostática es una doctrina de la teología cristiana que explica cómo Jesús pudo ser tanto Dios como humano al mismo tiempo. Esta doctrina se refiere a la unión de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona.
No son dos personas, sino una sola persona con las dos naturalezas en él. La palabra hipóstasis proviene del griego y significa subsistencia o existencia individual. La unión hipostática es el término técnico para la unipersonalidad de Cristo. Es decir, que Jesús tiene una sola personalidad, pero dos naturalezas. La unión hipostática tiene varias implicaciones, entre ellas la plenitud de Dios y la plenitud de la humanidad. Se unen en Jesús de una manera única, lo que permite un sacrificio eterno de valor infinito. La unión hipostática subraya la singularidad de Cristo y al mismo tiempo ilumina la profundidad del amor de Dios y el misterio de la salvación. La unión hipostática es fundamental para el correcto entendimiento de la persona de Jesucristo. La iglesia de los primeros siglos, hermanos, tuvo que luchar con herejías que se levantaban a tratar de desvirtuar esta gran verdad que se encuentra en la Escritura. Y por ende, la iglesia hacía concilios. En esos concilios se atacó a el pensamiento o la doctrina o la herejía de un varón llamado Sabelio, el sabelionismo, que explica y enseña que Jesús es único Dios. No los otros como Padre y Espíritu Santo solo son títulos. Por lo tanto, Dios no es tres personas, es uno. La iglesia en los primeros siglos luchó contra esa herejía para poder mostrar que Jesús era Dios, pero que también Jesús tiene al Padre y al Espíritu Santo y que los tres son una sola persona. Pero también no solamente estuvo esta lucha con ellos, sino que también se luchó con otro hombre llamado Arrio. Y este es el arianismo. El arianismo era un grupo de personas que seguían a Arrio. Era un obispo en ese entonces, como un pastor de una congregación, que se levantó diciendo que Jesús era netamente hombre y que no era Dios mismo. Por lo tanto, le quitaba la deidad a Jesús. De ahí surge, amados hermanos, el grupo de los testigos de Jehová, que menosprecian a Jesús como Dios y lo ponen, el lugar más alto que le dan es un ángel. De hecho, ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. La iglesia de ese entonces luchó contra esa doctrina también errónea. Para eso se reunían concilios de obispos o pastores para poder llegar a un estudio fuerte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre fue el punto de partida para aceptar o desvirtuar una doctrina. Y en uno de esos concilios, que también para poder hacer la doctrina cristológica de una manera correcta, también fue en un concilio que se llegó a este término llamando la unión hipostática. Escuche esto. En el concilio de Calcedonia en el año 451, que fue uno de los concilios que la cristiandad acepta como un concilio ecuménico y real, que la iglesia lo toma como algo real en aquel entonces, aunque hoy
La iglesia romana ha hecho muchos otros concilios, pero son concilios nada más regionales, donde ellos han metido dogmas y creencias donde la cristiandad que no comparte con ellos no las aceptan. Pero en este concilio sí, porque las 5 sedes que existían en ese entonces de la cristiandad regada en Asia, en Europa, mis amados hermanos, y en el África, esta iglesia hacían estos concilios ecuménicamente. Ecuménico significa que estaban la representación de estas 5 sedes. Por lo tanto, fue en el año 451 en el concilio de Calcedonia donde se proclamó que Jesús debe ser reconocido en 2 naturalezas, sin confusión, cambio, división o separación. La Biblia es nuestra referencia primordial, pero también tenemos autoridades que, aunque no sean infalibles, también tenemos que estudiarlas y poderlas nosotros ponerlas en contexto con la palabra de Dios para saber si es correcto o no es correcto. Nosotros no somos soloístas bíblicos, somos solo escritura. La sola escritura significa que creemos que la Biblia es la máxima autoridad para fe y conducta del creyente. Pero también reconocemos que hay otras autoridades que, aunque no sean infalibles, pero son autoridades que Dios las dejó, como los pastores, como los líderes, hombres que Él dejó. Acuérdese, Dios dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para poder que este grupo de personas pudieran dar la sabiduría necesaria a la iglesia. Y en los concilios eso fue lo que pasó. Entonces, Jesús, bíblicamente lo hemos confirmado que tiene 2 naturalezas ahorita. En Hebreos 1 al 3, del 1, versículo 1 al 3, y lo hemos visto en Gálatas capítulo 5, del 4 en adelante. Como hombre y como Dios. Sabiendo eso, nos damos cuenta que Jesús es un ser único. No hay 2, ni 3, ni 4 parecidos a Él. Él es único. Y la Biblia nos lo enseña en Juan capítulo 3, versículo 16. El texto que nosotros conocemos mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito. Solo Jesús se puede considerar hijo de Dios, que lleva el ADN de Dios, que es igual a Dios, porque Él es verdadero hijo de Dios. Pastor, y nosotros somos hijos, pero somos adoptados. Amén. Somos adoptados. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, porque ya somos hijos, porque está el sello de Dios, porque nos adoptó, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. En otras palabras, hermanos,
Qué lindo hablar de Cristo, amén. Y darnos cuenta que Él es un ser único. ¿Ve por qué nadie puede salvarnos fuera de Él? No hay ningún ser que pueda tomar el papel de Jesús, ni los ángeles, porque los ángeles son seres creados, son criaturas creadas. Si usted se fija, Dios se sirvió de muchos hombres para poder hacer muchas cosas. Tenemos a Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Tenemos a Moisés, que lo usó para sacar a un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Tenemos a José, que lo usó el Señor para salvaguardar a su familia, para que el pueblo de Israel no pereciera en los 7 años de escasez. Jesús o Dios usó cualquier cantidad de hombres para poder hacer obras terrenales, pero había una obra que no la podía hacer un hombre. Había una obra que no la podía hacer un ser humano, porque era una obra demasiado grande, demasiado extensa, demasiado. Nadie podía hacerlo y solamente Dios mismo podía hacerlo. Y por esa razón la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, dice Juan capítulo 1. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que nadie puede salvar al hombre. Si Dios se sirvió de hombres, Dios se sirvió de esos grandes hombres, ese gran número de testigos que habla Hebreos capítulo 12 versículo 1. Un gran número de testigos, hombres de fe, que hicieron tanta cantidad de cosas para la obra del Señor. En medio de ellos estaba hasta María, la Virgen, una joven que no había conocido varón. La palabra conocer no está hablando de hola, ¿cómo estás? Está hablando en un término, la Biblia, sexual. Ella no había conocido varón, ella no había tenido ninguna intimidad sexual con nadie. Y Dios utilizó a esa joven doncella, a una virgen. Se supone que tenía a lo más 16 años de edad. Y ahí, en el vientre de esa mujer, el Dios Todopoderoso depositó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios usó a María. Dios usó a los hombres, pero solo uno puede salvar, y ese se llama Jesús, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Jesús tiene varios nombres, nombres especiales que tienen significado, que nadie más puede tener estos nombres. Y voy a invitarles que busquen Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo 1, 21. Aleluya. Dice la palabra en el 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. El 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amados,
ese nombre que Jesús tiene es Jesús, Jesús, que significa el Salvador. Significa el Salvador. Eso significa Jesús. En Lucas 2:11 nos dice también, Lucas 2:11 nos enseña quién es Jesús. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, hermanos. ¿Quién es? Cristo el Señor. También vamos a buscar esa palabra, el Cristo, amados hermanos. Juan capítulo 1, versículo 41. Mire lo que dice Juan 1:41. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Que traducido es el Cristo. Ahora, ¿qué significa Cristo, hermano? ¿Qué significa Cristo? Significa el ungido. Mire lo que dice Mateo 16:16. Mateo 16:16. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y Juan 6:69. Mire lo que dice Juan 6:69. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Mis amados, Jesús, el Cristo, el Salvador, el ungido, son términos para Él. Solo Él puede tener eso. También se le conoció como el Rabí, que significa maestro. Juan 1:38, mire lo que dice. Juan 1:38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Fue la pregunta que le hicieron. A él se le conoció como el maestro porque él enseñaba. Juan capítulo 20, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. Juan 20:16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabí, Raboni, que quiere decir maestro. Él fue conocido como maestro. Hermano, me río cuando yo escucho a varios hermanitos que son soloístas bíblicos, que ellos son cátedra, ellos son su maestro, ellos son su escuela. Ellos no permiten que nadie les enseñe, porque ellos dicen que quien les enseña es el Espíritu Santo a través de la Biblia, nada más. No aceptan maestros. Por lo tanto, los seminarios, los institutos bíblicos para ellos no sirven. Por lo tanto, dicen ellos y ponen de ejemplo que Pedro fue un pescador y que la mayoría de los discípulos de Jesús fueron personas del vulgo y que no tuvieron necesidad de estudiar. Pero están equivocados, porque esos hombres estuvieron en la mejor de las universidades. 3 años y medio anduvieron con Jesús, el maestro de maestros, señores. No podemos nosotros decir que ellos
no tuvieron cátedra. Claro que sí, sí fueron del vulgo, sí es cierto, Jesús los recogió de allá de las personas comunes y corrientes, pero las trajo y las anduvo con él. ¿Y sabe qué? Le tengo noticia, la escuela de Jesús no era una escuela como maestro de 6 horas, de 5 horas, de 4 horas. Eran las 24 horas que caminaban con Jesús. Por eso él decía que era necesario que el que lo siguiera dejara todo. Y esos 12 hombres anduvieron con Jesús y ellos aprendieron del maestro de maestros. Amén. Y otra más. Si alguien piensa de esa manera, tiene un gravísimo error en su cabeza y va en contra del principio bíblico de la sola escritura. Recuerde que él fue el que constituyó maestros. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar el estudio, debemos de aceptar la prédica o la enseñanza de otros hombres de Dios que fueron preparados por otros hombres de Dios y que han venido preparándose a tal grado que han llegado a nosotros. ¿Son infalibles? No, porque son humanos, son hombres. Por eso nosotros, cuando escuchamos un maestro, debemos de ir a lo infalible, que es la palabra de Dios, para poder comprender si lo que aquel que está enseñando es correcto, va a estar de acuerdo y en concordia con la palabra del Señor. La sola escritura acepta a la Biblia como la regla de fe y conducta, la máxima autoridad. Es la primera y es la última a donde vamos para creer una doctrina. Pero también aceptamos que hay autoridades que el mismo Dios las constituyó, utilizó hombres y sigue utilizando hombres para enseñarnos a nosotros. Amén. Jesús fue maestro. Hermano, ahí en el texto de Mateo que leímos en el versículo 23, Mateo 23, un nombre que se le da a Jesús, que es Emmanuel. Emmanuel. Amén. Se me durmió el textero se pegó. Sí. Está esperando la cita bíblica el hermano. Sí, hermano. Busque Mateo 1:23. Mírele que Mateo 1:23 habla de Emmanuel. Emmanuel. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Y ahí nos da la respuesta. Traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros, mis amados hermanos. También, amados hermanos, a Jesús se le denomina con la primera letra del alfabeto griego y con la última letra también del alfabeto griego, y es el alfa y la omega. Él es el alfa, principio. Él es la omega, el fin. Mire, término que solo Dios tiene, porque es sempiterno. Él no fue creado. Él fue nacido aquí en este mundo como un hombre, pero también nosotros sabemos que la eternidad ya, en la eternidad ya Él existía con el Padre. Entonces Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin,
¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente. Apocalipsis 1:8. Yo soy, Jesús hablando, diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. También hay un texto más ahí, y es el 21 de ese mismo capítulo. Perdón, el versículo 11, Michael. El versículo 11, mire lo que dice el 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efesio, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la Odisea. No hay duda de que Jesús era Dios. No hay duda. ¿Por qué solo Jesús nos puede salvar? Porque Él era Dios en la persona del Hijo. Nadie nos puede salvar, solo Dios. Por eso en el Antiguo Testamento usted va a escuchar la expresión, no hay nadie quien salva, solo yo, Jehová, salvo. Porque Él es Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Jesús es el único que nos puede salvar. A nosotros no nos puede salvar nadie. Nadie más. De hecho, no se puede salvar ni usted solo. Es imposible. Es demasiado parada la caminata para poder subir solo. Usted necesita que alguien le ayude a subir. Y ese es únicamente Jesús de Nazaret. Nos ha nacido, amados hermanos, un Salvador. Y ese Salvador se llama nuestro Señor Jesús. Hasta en este momento hemos visto nombres especiales con significado que solamente el Hijo de Dios puede llevar. Amén. No podemos darle nuestra confianza y nuestra fe a nadie más. No se puede. No se puede. Aunque en la tradición se nos ha enseñado que podemos ir a San Julano para que San Julano vaya a Jesús, o vaya a María y María a Jesús y Jesús al Padre. Así enseña la tradición. La tradición enseña, rézale a María para que María le diga a Jesús, para que Jesús vaya al Padre. No necesitamos a nadie más, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesús de Nazaret. No necesitamos más. Vámonos directo. Tenemos libre acceso al trono de su gracia. Solamente que vamos a ir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí podemos hacerlo. La naturaleza divina que existía en Él cuando anduvo aquí con nosotros y la naturaleza humana nos hace compatibles para estar y acercarnos a Dios.
Escuche esto. Yo pongo un ejemplo con un transformador del teclado. Ese teclado trabaja con 12 voltios. 12 voltios directos. Los que sabemos electrónica y sabemos algo de electricidad, sabemos qué es eso. 12 voltios directos. Pero la toma corriente de nuestras casas o de aquí del templo es 110 alterno. Yo he tenido la oportunidad en mi negocio de que hay personas que me han llevado sus teclados fundidos porque se les dañó el transformador. Ese transformador está apto para que le entre voltaje 110 alterno y al otro lado sacar voltaje 12 voltios directos para poder aplicarlos a él. Pero si eliminamos el transformador y le metemos la corriente de la casa directa al teclado, compre un nuevo porque se arruinó y no se puede reparar. Hermano, ese ejemplo yo lo he puesto para, así estamos con Dios. A Dios jamás nadie le vio, dice Juan. El Hijo lo ha dado a conocer. ¿Por qué, hermano? Porque el Padre tuvo que enviar al Hijo que se convirtiera en hombre humano como nosotros, nacido de la carne. En el cuerpo de Jesús estaba el ADN de su madre María, como hombre. Y también estaba el ADN del Padre, del Dios mismo, porque Él era de la misma sustancia del Padre. Entonces, Jesús era humano por parte de María y era Dios por parte del Padre Celestial. ¿Amén? ¿Entiende? Y Él se llama Jesús el Cristo. Jesús Cristo. Cristo del Salvador. Jesús fue enviado y se hizo hombre. La Biblia habla de solo la gloria a Dios, porque Él fue el que envió su gracia, la gracia de Dios, para que nosotros los seres humanos, por sola fe, viniésemos a Jesús, para que el Padre pudiese llevar toda la gloria. Él nos ha salvado. Póngase de pie en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.